estimados alumnos, vamos a hacer un resumen acerca de cómo funciona este protocolo HTTP, ¿sí? Con sus dos grandes actores, tanto el cliente como el servidor. Recordemos que mediante la URL nosotros vamos a escribir en un navegador una dirección que apunte hacia un dominio, ¿sí? Un recurso que tengamos acá asociado a algún nombre. Esta carpetita va a contener otras subcarpetas y otros archivos, pero tenemos, ¿sí?, la posibilidad de conectarnos a alguna base de datos que nosotros hayamos creado. Suponiendo que acá hay una base de datos, acá chiquitita, ¿sí? Nosotros podemos conectarnos a esa base de datos mediante una variable, en este caso, que nos va a permitir justamente acceder, seleccionar esta base de datos, acceder a la misma y aprovechar esta comunicación para enviar datos, recibirlos, conectarnos a nuestro SGBD, PHP-MyAdmin en este caso, se trata de Apache, procesar esos datos y obviamente renderizar. Recordemos que siempre, si es el servidor el que va a buscar justamente todo el código de PHP que venga incluido en o dentro de este tag, ¿sí? Acá le estamos diciendo al código, mira, adentro vas a tener que procesar unas líneas de código, ¿bien? Entonces, llamamos vía request, recordemos que esta es una request, ¿bien? Vía request nosotros hacemos una solicitud. Si este archivo que está acá es PHP, de extensión PHP, lo que va a hacer el servidor va a ser buscar código de inserción de PHP y ejecutar este código. Bien, posteriormente, cuando ejecute este código, lo preprocese, recordemos que PHP es preprocesador de hipertexto, va a devolver una response, ¿sí?, con justamente todo el código que nosotros hayamos preprocesado en el lado del servidor. ¿Para qué? Para que el navegador acá lo renderice. Bien, esto vuelve como HTML. Si yo utilizo, obviamente, la instrucción hecho, que es como imprimir, y le digo, mostrame, ¿sí? Haceme todo ese código y mostrame esto. Eso que le digo mostrame es lo que va a enviar al cliente, y eso es lo que vamos a tratar de, o vamos a hacer mejor dicho, con este video. Bien, vamos a empezar. En mi caso, yo voy a ir a mi SGBD. En mi caso es localhost. Recordemos que nosotros estamos trabajando en el instituto en server SQL1. Esa sería la URL. Bien, recordemos que esta es una URL, pero en mi caso es PHP-MyAdmin. Viendo un poquito lo que es SGBD, vamos a crear una base de datos sencilla. Bien, recordemos que acá este SGBD gratuito nos muestra en la parte izquierda todas las bases de datos y acá una serie de opciones para trabajar con las mismas. Bien, vamos a crear una nueva sencillita, una base de datos que se va a llamar, supongamos, instituto, o en este caso formulario. Bien, formulario va a ser nuestra base de datos. Bien, observen que automáticamente ahora me aparece formulario como una nueva base de datos, pero obviamente no tiene ninguna tabla. Una base de datos está compuesta por tablas que guardan una relación entre sí. En este caso vamos a hacer una tablita sencilla para que veamos cómo enviar datos justamente siguiendo este esquema cliente-servidor. Bien, vamos a crear una tabla que se va a llamar alumnos, que va a contener nada más que 3 columnas, ¿sí? ID de alumno,
¿sí? Nombre y edad. Bien. Observen, ID de alumno, siempre que nosotros creamos una columna, un campo, tratemos de no dejar espacios, ¿sí? Ya van a ver más adelante el por qué. Es más engorroso trabajar con espacio. El espacio es un carácter, pero tenemos que hacer algunas modificaciones para que los reconozca justamente el SGBD. Bueno, vamos a colocar ID de alumno como tipo entero, abreviado integer, nombre como tipo varchar. Recordemos que varchar es un carácter variable, vamos a decir que el nombre va a ser hasta 50, no necesito más. Y edad del tipo entero, porque voy a cargar una edad, bien, un número. Si me desplazo hacia la derecha, voy a ver que tengo ahí autoincrementar. Voy a elegir esto y que sea del tipo primary. Bien, automáticamente lo que hace es establece esta columna o campo como primary key. Y listo, ya tenemos nuestro, ¿sí? O nuestra tablita. Bien, vamos a formulario, a la base de datos, que tiene una sola tabla, que si vamos al diseñador, más diseñador, vamos a poder verla en forma más gráfica, ¿sí? Acá está nuestro formulario, ¿sí? En forma de tabla relacional. Acá me muestra que es primary key, ID de alumno es un entero, varchar es nombre hasta 50 y edad es otro entero, ¿bien? Si nosotros elegimos alumno, vamos a ver que por defecto nos muestra una consulta, ¿sí? Siempre nos muestra acá en examinar la consulta más simple que hay con este lenguaje de SQL, y en estructura nos va a mostrar justamente cómo está conformado nuestra tabla, las columnas o los campos de nuestra tabla o archivo. Si vamos a SQL, lenguaje de consulta estructurada, vamos a poder enviar instrucciones de SQL, y en este caso voy a crear una instrucción que se llama insert into alumnos. Recordemos que estamos en la base de datos formulario y en la tabla alumnos. Acá nos muestra la URL. Bien, vamos a insertar dentro de alumnos, en las columnas ID de alumno, nombre, edad, los valores. Vamos a inventar, ¿sí? Un valor, por ejemplo, 1 para ID, nombre Chicho, ¿sí? Edad 8. Bien, observen que si yo quiero traducir literalmente esta instrucción de SQL, que por lo general terminan con punto y coma, ¿sí? Acá está el delimitador. La traducción es literal. Yo acá digo insertar dentro de la tabla alumnos, en las columnas ID de alumno, el valor 1, en la columna nombre, el valor Chicho, y en la columna de edad, el valor 8. Observen que Chicho está entre comillas porque se trata de texto. Pero acá hay que hacer una salvedad porque pusimos que ID de alumno sea autoincremental, con lo cual no deberíamos especificar ningún valor, ya que se autoincrementa solo. Bien, al correr esta instrucción vamos a agregar nuestro primer registro. Bien, vamos acá a continuar. Y observe que nos aparece un informe en nuestro SGBD que nos dice que ha sido insertada, que tardó, ¿sí?, ese tiempo en milisegundos. Bien, vamos a elegir alumnos y vamos a ver que ahora nos muestra el select, que es nuestra instrucción de SQL, el alumno 1, Chicho, edad 8. Si vamos a SQL y queremos agregar un nuevo registro, basta con que hagamos lo mismo en tu alumnos, en la columna nombre y en la columna edad, los valores, supongamos Chicha, ¿sí?, y edad 6, ¿sí?, punto y coma. Vamos a enviar esta instrucción y al ir a examinar vamos a ver que automáticamente ID de alumno pasó de 1 a 2
el nombre Chicho, Chicha, la edad, y de esa manera, desde nuestro SGBD, nosotros vamos a poder enviar justamente, o mejor dicho, insertar nuevos registros o nuevas filas en una tabla de una base de datos. Con lo cual, estamos trabajando solamente en este punto, si solamente estamos trabajando con lo que se denomina dentro de la informática el backend. Bien, estamos trabajando en esta pequeña base de datos, en una tabla de esta base de datos, ¿sí? Desde nuestro PHP MyAdmin, que no es más que un SGBD, ¿sí? O un DBMS, Database Manager System, es lo mismo. Entonces, bueno, lo que hacemos es justamente crear una base de datos, una tabla, agregar datos y de esa manera manipular los datos desde, les repito, lo que se conoce como el back. En esta partecita estaríamos trabajando. La idea justamente es aprovechar las comunicaciones usando el protocolo HTTP y los datos que se envían, si de alguna manera recibirlos, aprovechar esta instrucción de PHP que nos presenta Apache, que nos brinda Apache esta posibilidad de leer el código, y en este código agregar esta famosa instrucción de insert. Bien, la idea es que el insert into alumnos, por ejemplo, nombre, edad, valúes, venga con algún dato ya desde acá por ejemplo dato 1 o nombre 1, pero que ese dato venga desde un formulario que nosotros tengamos, ¿sí?, desarrollado en el front. La idea es crear un formulario y al apretar un botón del tipo Submit, ya sabemos que se envía esto, recibir esos datos, llamar obviamente una página que procese ese código y crear este código con los datos que enviamos desde el front. Eso vamos a ver en el siguiente video, cómo crear un formulario, cómo crear esta conexión que es importantísima para poder justamente vincular nuestro servidor con nuestro servidor de bases de datos.